¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de reflexión semanal. En las últimas semanas tuvimos noticia de un caso que estremeció a la opinión pública y que ha generado una gran polémica. Se trata del caso de la joven Yaquiri Ruby Rubio, quien ha sido acusada de homicidio calificado a partir de que, de acuerdo con el testimonio que ella presenta y otros más que se han recabado, fue víctima de abuso sexual del joven a quien finalmente le quitó la vida. El caso representa pues una oportunidad paradigmática para la justicia penal del Distrito Federal. Primero porque pone de relieve algunos de los pendientes más importantes que tenemos en la Ciudad de México. El primer pendiente tiene que ver con la reforma al sistema de justicia penal que ordenó la reforma constitucional del año 2008 y que ha sido conocida de manera coloquial como juicios orales. Me parece relevante el tema porque estoy completamente seguro de que si el sistema hoy fuese un sistema adversarial, los resultados inmediatos de las acciones que se han seguido contra la joven Yaquiri serían totalmente diferentes. Primero por la metodología de audiencias que utiliza este nuevo sistema de justicia adversarial y segundo por la capacidad que adquiere la defensa frente a las acusaciones del Ministerio Público. Enseguida también me parece pone a prueba la posibilidad de aplicar, en este caso, los tratados y convenciones internacionales que protegen los derechos de las mujeres, particularmente contra la discriminación y contra la violencia de género. Hablamos concretamente de las convenciones de Belém do Pará para el caso interamericano y de la CEDAW también, que es una convención de la Organización de las Naciones Unidas. Me parece fundamental tomar en consideración también aquí algunas de las sentencias que la Corte Interamericana ha planteado para México. El caso de Campo Algodonero, que es, digamos, el más conocido, pero también está el caso de Valentina Rosendo y de Inés Fernández, que aplican precisamente estos tres para que se pueda hacer una valoración de la investigación que se está llevando a cabo en el caso de la joven Yaquiri y el homicidio que se le imputa. Y tenemos también hoy una herramienta más que me parece fundamental, que es el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que plantea una serie de exigencias, en este caso directamente a los jueces, pero que en mi opinión podrían ser revisadas por el Ministerio Público para valorar sus acciones, que tendrían que dar como resultado que en todo caso el proceso que se sigue contra la joven Yaquiri sea un proceso equitativo y respetuoso de la perspectiva de género. El tema no es sencillo porque la justicia penal se caracteriza precisamente por su rigidez. Sin embargo, a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, estaríamos quizás en posibilidades de hacer una reinterpretación de esta propia justicia penal en términos de aquello que el juez Zagrebelsky ha denominado un derecho dúctil. Y esto tiene sentido porque en estos casos, como lo demuestran los instrumentos que acabo de mencionar, así como las sentencias de la Corte Interamericana, es fundamental adoptar una perspectiva que permita colocar como eje prioritario de la investigación y de la impartición de justicia los derechos de Yaquiri Ruby Rubio, quien fue atacada sexualmente y cuyo ataque, en todo caso, es el que ha provocado esta respuesta que tendrá que evaluar el juez desde esta perspectiva para poder determinar si se trata de un caso de legítima defensa o podría ser también un caso de exceso en la legítima defensa, en cuya circunstancia estaríamos hablando de una responsabilidad atenuada. La efervescencia que el caso ha tenido, tanto en medios de comunicación como en las redes sociales, debe llamarnos la atención por un par de cosas. La primera es que, bueno, tenemos que tener claridad de que en este caso, como en muchos otros, la justicia es contramayoritaria. No necesariamente el clamor público para que el juez decida de una manera o de otra debe ser el principal motivador para esta decisión. Sin embargo, sí es importante en este caso hacer hincapié en que toda esta efervescencia, todo este interés público que ha suscitado el caso, debe llamar la atención sobre la necesidad de observar con toda claridad los criterios de argumentación que utiliza el Ministerio Público, los criterios de argumentación que utilizarán también el juez que está llevando el juicio, porque estos deben responder a una serie de preguntas, de cuestionamientos
y deben agotar con toda claridad las respuestas para que no quede duda acerca de las razones por las cuales se toma la decisión, cualquiera que ésta sea, en sede judicial. Por ejemplo, se ha planteado como un elemento que tiene que ser tomado en consideración el hecho de si Yakiri conocía al joven que perdió la vida con anterioridad al episodio en donde esto ocurrió. Eso puede o no ser relevante. Al Ministerio Público le toca demostrar, en todo caso, la relevancia de este tema. Si estamos hablando de una circunstancia en la que el origen del acto que lleva a Yakiri a quitarle la vida a este joven es un acto de abuso sexual, me parece en principio, si la conocía o no la conocía es irrelevante. Si entró o no entró voluntariamente al lugar en donde ocurrieron los hechos también resultaría irrelevante. Naturalmente esto el Ministerio Público tiene que poder argumentarlo con toda claridad y con mucha mayor precisión. Lo mismo le tocará hacer al juez, porque también se ha planteado la idea de que probablemente había ya una relación previa entre el joven que perdió la vida y la joven Yakiri, en la que había relaciones sexuales. Hay que recordar en este caso que el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo que se denominaba anteriormente el débito conyugal puede ser planteado en este caso porque es una manera de aterrizar los criterios de los instrumentos internacionales para quitar de la víctima de un acto de abuso sexual la carga que implica, por ejemplo, como se consideraba anteriormente, la necesidad de defenderse de este acto de agresión. Basta simplemente con que se plantee la decisión de no acceder, es decir, la voluntad de no acceder para que se pueda configurar el hecho como una violación, aún entre personas que mantienen una relación estable. Naturalmente, dada la precariedad de nuestro sistema de justicia penal, el problema se convierte en un problema de prueba, porque el tema es cómo probar, en todo caso, que estas relaciones se llevaron a cabo sin consentimiento. Y me parece que justamente ahí es en donde el contexto patriarcal puede ayudar a explicar un comportamiento reactivo como el que tuvo Yakiri frente a su agresor. En todo caso, estamos frente a una circunstancia, como decía, que pondrá a prueba el sistema de justicia penal del Distrito Federal. Ya de entrada hay algunos elementos que llaman la atención, por ejemplo, que no se haya preservado el cuerpo de la víctima del probable delito de homicidio, porque me parece sería fundamental para efecto de poder determinar cómo ocurrieron las lesiones y qué fue lo que finalmente le quitó la vida. Habrá también que considerar que una primera decisión del juez, si se hubiesen aplicado estos instrumentos internacionales, podría haber sido la de haber solicitado una medida precautoria distinta a la privación de libertad, lo cual significa que Yakiri podría hoy estar enfrentando su proceso en libertad. Ello no significa, y esto es muy importante dejarlo en claro, que se esté tratando de plantear una ausencia de responsabilidad en el caso. Lo que significa en todo caso es que es una obligación tanto del Ministerio Público como de la autoridad judicial el poder explicar con exhaustividad, con argumentos sólidos y bien desarrollados y con base en la perspectiva de género que emana de los instrumentos que ya hemos comentado y de las sentencias de la Corte Interamericana, las razones de su decisión final. Nos vemos la próxima semana, que tengan un feliz fin de año y un inicio de año también estupendo. Un feliz 2014 para todas y todos.